Bien, vamos a la palabra del Señor. Hermanos amados, yo he estado orando al Señor que comparto y he estado inquietado con respecto a la iglesia de este tiempo. Muchos de ustedes quizás que me están viendo estuvieron sintonizados con la conferencia de la iglesia viernes y sábado, la iglesia BMF, donde también se habló algo de este tiempo de la iglesia, visión y misión. Y Dios restaurará muchas áreas de nosotros, la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. No se sienta aparte, no se sienta como ajeno. Usted es parte de un propósito eterno, divino de Dios. Usted es parte de algo que Dios quiere hacer en este tiempo. Una vez escuché esto, no sé si será tan certero, pero lo creo. Dice, si usted está enviado para algo, si usted no lo hace, nadie más lo puede hacer. Usted es la persona precisa, específica, que Dios tiene allí en su barrio, allí en su trabajo, allí en ese lugar donde reside, para que predique y exalte el nombre del Señor, para que hable a otro de este Dios grande y maravilloso. Usted es la persona. Y Dios a usted y a mí nos va a empoderar y nos está empoderando con una gracia sobrenatural. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no es tu fuerza, no es cuánto tengas de acción en tu vida, sino es cuánto de Cristo tú saques de tu interior. Mientras más Cristo crezca en ti, más de Cristo tú vas a también poder mostrar. Mientras más tú llenes tu corazón con palabras, así dice el Señor, de la abundancia del corazón hablará la boca. Mientras más te llenes de Cristo, va a salir por tus poros, no vas a tener otro comentario, no vas a tener otra conversación que no sea las cosas del reino. Amén. Lo que está en tu corazón, de eso vas a hablar. Entonces, la iglesia necesita ser y tener, más que ninguna otra cosa, entender que estamos viviendo tiempos bien especiales. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Yo estoy seguro de que estos son los segundos finales de nosotros aquí en la tierra y Dios va a moverse de una manera sobrenatural. Dice la palabra en en este tiempo el que está recogiendo va a alcanzar al que está sembrando y el que está poniendo la vid va a alcanzar al que está recogiendo la uva. Es decir, está todo acelerado para el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que la mayoría de la gente sea salva y salga y escape de esta tremenda dificultad que vendrá sobre el mundo. No vienen cosas buenas para el mundo. Si esto del coronavirus es complicado, las cosas que vendrán serán mucho más. Amén. Así que iglesia amada, descansa en el Señor. Bien, vamos a leer. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala en el libro del profeta Amós, Antiguo Testamento. Un profeta que no se menciona mucho. Quizás muchos de ustedes dirán, Amós, ¿quién será Amós? Amén. ¿Quién lo inventó? Está allí en la palabra, es uno de los profetas menores. Amén. Yo quisiera que usted buscara en el capítulo 9 y vamos a leer del verso 11 en adelante. El capítulo 9 es el último capítulo de este libro de profeta Amós. ¿Ven? Dice así, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, lo que yo le estaba compartiendo, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritarán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas,
y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra sea revelada a nuestro espíritu. Señor amado, estamos viviendo los tiempos en que la iglesia, tu cuerpo, será, Señor, movida de una manera sobrenatural. Será, Señor, guiada a cosas que jamás habíamos experimentado y visto, Señor. Será vista tu gloria. Tú serás, Señor, ese sol de la mañana que nos amanecerá cada día. Tú moverás tu mano a favor de nosotros. Señor, queremos, Señor, entender que lo que nosotros somos hoy, Señor amado, es lo que usted en su propósito eterno, usted tenía preparado para nosotros. Te honramos y te damos gloria a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. El tabernáculo caído de David. Para poder entrar en este tema y los puntos que yo quiero tomar, quizás voy a tener que introducirme en la historia de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué es el tabernáculo caído de David? ¿Por qué se habla así en esta palabra? Amén. Bueno, la Biblia habla en el libro del profeta Samuel, primera y segunda, y la coincidencia en el capítulo 5 y 6 y también en el capítulo 5 y 6 de la segunda y 5 y 6 de la primera. Y se habla que Israel entró en guerra con los filisteos, una nación o un pueblo que siempre se opuso o siempre declaró guerra a los israelitas. Recuerden esto, sí, es importante porque esto es historia, pero nosotros tenemos que ver que esto es sombra y figura y tipo de lo que nosotros hoy somos. El enemigo siempre nos hará guerra. El enemigo siempre se opondrá a todo lo que tenga que ver con Dios en tu vida. A todo. Tú te levantas y tú te dispones a buscar el rostro del Señor y habrá oposición, habrá guerra, habrá turbación, habrá momentos difíciles, pero es la guerra, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores. Pablo explica de una manera más clara y dice, yo peleo la buena batalla de la fe. Amén. Y acabo la carrera porque Dios ya ganó la batalla. Ya vamos seguros en esto. Dios ya en la cruz del Calvario te dio a ti la victoria, me dio a mí la victoria. Amén. Gloria al Señor. ¿Están ahí, cierto? No se desconecten de esta idea. Entonces el pueblo de Israel entró en una guerra con los filisteos. Ellos empezaron allí en un cierto lugar, en un lugar específico. Después de eso, ¿cierto? Perdieron la batalla y murieron como 3.000 personas. Y ellos se fueron muy amargados por esa derrota que tuvieron y dijeron esto, se le ocurrió a alguien, no sé, dijo, llevemos el arca del Señor, porque así vamos a ganar la victoria. Y retomaron fuerza y fueron y llevaron el arca del Señor al campo de batalla. Recuerde que el arca representa la presencia de Dios. El arca es Cristo mismo para nosotros. Pero fíjate la historia, yo quiero que usted pueda entender esto. Y ellos llevaron el arca y empezaron nuevamente a pelear con los filisteos y perdieron. Uno podría decir, pero ¿cómo si estaba el Señor con ellos? Si estaba el arca. ¿Sabes lo que pasaba? Es que el pueblo de Israel había caído en idolatría. Se había ido en pos de dioses ajenos. Al arca lo tenían como solamente un adorno, una figura. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos a Cristo, pero lo tenemos allí con un rinconcito? Señor, yo hago lo que quiero, no te metas en mi vida. Y nos damos cuenta que lo hemos alejado de Dios y hemos dejado a Dios de lado. Seamos sinceros. Si tú estás perdiendo batalla a veces, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto si yo tengo al Señor? Soy hijo de Dios. Es porque muchas veces estamos siendo desobedientes. Amén. Desobediente a Dios. Y ellos allí creyendo que con el arca tenían la batalla asegurada, no pasó así. Y murieron alrededor de 30.000
hombres. Imagínense, fue ¿cómo se llama esa? Una desgracia total, una masacre. Bien, Angel, ayúdame a predicar. Una masacre. Amén. Todos se fueron y además los filisteos le tomaron el arca y se lo llevaron a su nación, a su territorio. Y allí, ¿cierto? Yo el miércoles estuve explicando un poco esto, ¿cierto? Y lo llevaron allí y lo metieron allí al templo de su Dios, que era, voy a leerlo porque siempre se me olvida este Dios, no sé, no me interesa mucho. A ver. Y lo metieron el arca, y lo pusieron en el lugar donde estaba su Dios, que era Dagón. Ahí está. Tiene pinta de dragón, pero el dragón, la serpiente antigua. Amén. Lo llevaron allí al templo donde estaba su Dios Dagón. Y dice ahí la palabra, en el capítulo 5 de Primera de Samuel, dice que cuando fueron a ver al otro día, ese ídolo estaba postrado delante de nuestro Dios. Y fueron de nuevo hasta que lo encontraron con sus manos cortadas y su cabeza, y estaba el puro tronco de ese ídolo, porque Dios, ya lo dije ese día y lo digo hoy, Dios se defiende solo. Pero no fue de eso solamente lo que ocurrió con los filisteos allí. Se llenaron de úlceras, se llenaron de ratones. El arca estuvo 7 meses con ellos y fue una desgracia para ellos. Es decir, fue peor de lo que pasó con los israelitas, porque Dios no se mezcla con los ídolos. Dice la palabra en el libro de Corintios que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre Cristo y Beliar, no hay comunión entre lo justo y lo injusto, no puede haber mezclas. Entonces allí se llenaron y ellos dijeron y consultaron a sus hechiceros, a sus brujos, a sus sabios que tenían allí. ¿Qué pasó? Y es porque el arca está acá, saquémosla, desliguémosla de ella, llevémosla a la frontera. Llenos de úlceras y tuvieron que pagar. Mira lo que es Dios. Tuvieron que pagar tributo. Le dijeron, tienen que hacer, por cada llaga que tengan ustedes, tienen que hacer una moneda de oro. Así que se fue el arca hasta con muchas riquezas. Dios siempre saldrá victorioso de todas las situaciones que Dios siempre se defenderá solo, pero a nosotros siempre Dios nos bendecirá. Recordemos lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto. Salió rico, bendecido. Las mujeres se sacaban los aros de oro, los zarcillos, las alhajas y las ropas importantes, las telas, y se las daban a los israelitas. Váyanse. Y se fueron, pero completamente bendecidos. Dios te bendice, hermanos amados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Dios te bendice. Dios es un Dios que lo único que hace para nosotros es bendecirnos. Dice la palabra en el libro de Efesios, un texto que hemos leído una y otra vez y no lo vamos a cansar de decirlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Esas bendiciones espirituales no solamente es lo que tú haces en el Espíritu, sino también en lo que tú te ves en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que 7 meses los filisteos con el arca se llenaron de úlceras, de ratones, y lo llevaron a la frontera, a un lugar llamado Kiriat Jearim. No me haga repetir los nombres porque son bien extraños. Amén. A Kiriat Jearim, en casa de un hombre llamado Abinadab. Allí estuvo el arca, dice la palabra literalmente, que no tuvo poco tiempo, sino 20 años. 20 años el arca allí. Imagínense, es un tiempo tremendo. En ese momento que el arca estaba allí, se levanta un rey en Israel, que era el rey Saúl. En términos chilenos, ese rey no estaba ni ahí con la presencia de Dios. No le interesó dónde estuviera el arca, no le interesó si estaba allá o acá. Él le interesaba su reinado. ¿Cuántas veces nosotros nos cuidamos de nuestra posición, de nuestro estatus, de nuestras cosas y no del Señor?
Aquí tú tienes que preocuparte de amar al Señor. Tienes que preocuparte de tener a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, eres un vencedor. Si tienes a Cristo, si amas la presencia del Señor, lo vas a buscar en todo tiempo y en todo momento. Este rey Saúl no quería nada de eso. 20 años allí, el arca, hermanos amados. Hasta que el rey David se hizo rey. Saúl quedó, lo fue destituido porque fue una persona que nunca obedeció y prefirió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, y Dios lo desechó. Así que David es ungido rey, y lo primero que hace, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser eso? Señor. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al de Dios? ¿Cuántos aman las cosas de Dios? Tú tienes que decir, yo amo lo que Dios ama, yo aborrezco lo que Dios aborrece. Tú no puedes aliarte con alguien que no comparte las mismas cosas. Dios no se va a juntar con alguien que no piense igual que Él. Tú tienes que amar lo que Dios ama. Tú tienes que aborrecer la injusticia. Dice la palabra de Dios allí cuando Jesús se pone en el monte y habla de la bienaventuranza y cita allí: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran. Es la característica de un hijo de Dios. Es una vara alta. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Léete allí en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas y trata de decir: sí, soy yo eso. Porque eso es lo que quiere Dios, que tú tengas un corazón igual a Él. Y David era un hombre, dice la palabra literalmente, cuando Dios conversa con Samuel, le dice: yo me he provisto de rey que tenga un corazón como el mío. Me he provisto. Aleluya. El profeta Samuel, estaba atónito porque le dolió que desechara a Saúl. Amén. Pero dijo: no llores, porque yo lo que yo desecho, lo desecho. Yo honro a los que me honran. A veces nosotros lloramos por cosas que Dios no quiere que llores, hermano. A veces nosotros nos angustiamos y nos amargamos por cosas que Dios quiere sacar de tu vida, y nosotros hacemos esa relinche espiritual. Ay, Señor, ¿por qué? Cuando Dios quiere sacarte cosas que no sirven, que no están para bendición en tu vida. Lo hemos dicho una y otra vez, de aquí mismo yo te he hablado a ti, que a veces Dios te va a sacar esas personas que no son buenas para ti, esa gente que no te sirven. Porque no son de bendición. Aunque te duele el alma, aunque te llores, aunque se te apriete el corazón, tú dices: Señor, tu voluntad sea en mi vida. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces, a todo esto, porque me faltaba una parte, porque cuando el pueblo de Israel saca el arca y pierden y le roban el arca, allí estaban los hijos de en ese momento del juez de Israel, que era el sacerdote Elí. Un gordito de 90 y tantos años, que estaba allí metido en una meseta, así sentado. La pasividad siempre no es buena. Amén. Allí estaba a las puertas esperando, y con un corazón temeroso. ¿Qué le pasaba con sus hijos? Cuando llega un mensajero diciéndole: perdimos el arca y murieron tus hijos. Dice que la palabra que Elí fue tanto el impacto que se fue para atrás y se desnucó y murió ahí mismo. Y una de sus nueras, que estaba embarazada, ¿cierto?, al escuchar la noticia de eso, del arca, llama al hijo, porque en ese fue tanto el impacto que nace el hijo, y le dice: llámelo Ibacob, la gloria de Dios traspasada. Llámenlo así. Amén. Toda una desgracia cuando el arca de Dios es quitada. Toda una desgracia cuando perdemos la presencia de Dios en tu vida. Estoy hablando de que, y el tema es que Dios restaurará ¿cierto?, el tabernáculo de David. Y estoy contando la historia por qué llegamos al tabernáculo de David. Quizás es para que tú entiendas que cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios es quitada, todo va mal. Sí, tú tienes que saber y amar a Dios y decirle: Señor, yo no te quiero soltar, yo quiero estar contigo. Bueno, allí quedó la desgracia para grande. Elí muere, y ahí comienza
el sacerdocio o comienza el Samuel como juez de Israel y es nombrado Saúl y empieza todo eso. 20 años pasaron, si no fue un día para otro, en donde después es llevado el arca, ¿cierto?, allí a ese lugar de Kiriat Jearim, a casa de Abinadab por 20 años. Amén. Cuando David ya es rey y se entera que está allí, quiere traer el arca, ¿cierto?, a Jerusalén. Ese era su sueño. Yo te quiero a ti, Señor, yo quiero tenerte allí donde estoy yo. Y lo hace de una manera equivocada, ya lo contamos. Él toma unos bueyes nuevos, una carreta nueva, pone el arca y va llevándolo, y en un momento los bueyes tropiezan, dice la palabra del Señor, y un hombre que lo intenta de sujetar el arca y muere, ¿cierto? Y se convierte en ese gorgorio de alegría, se convierte en una pena tremenda para David. Y dejan el arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y ese hombre, Obed-Edom, y toda su familia, toda su casa, toda su comarca, son bendecidos hasta las muelas por Dios. Porque ese hombre venera, adora a Dios, cuida al arca, sabe que eso es bendición. ¿Cuántos saben que teniendo a Cristo lo tienes todo? Saben que Dios es bendición para tu vida. Todo lo que tú hagas, Dios, si está con Dios contigo, te va a ir bien. Fíjense que es bendecido, por 3 meses bendecido, y David dice, se está bendiciendo este hombre y yo quiero al arca. Así que él ahora va de la manera correcta a buscar el arca, llevando a los sacerdotes y llevándolo allí, y llegan a Jerusalén. Y dice la palabra, lo tengo aquí anotado, dice que llega David danzando, cantando, alegre, saltando, remolineando. Hay una alabanza que dice remolineando, remolineando. Así va David, danzando, remolineando, y su esposa, que estaba en el balcón, ¿cierto?, de su casa, mira al rey, mira a su esposo David, y dice, mire cómo está el rey, mostrando las canillas a las doncellas. Y lo recrimina por eso. Y David venía contento porque trajo al arca a Jerusalén y lo puso en una tienda. No era como el tabernáculo de Moisés con todo lo que había, no era como el templo después de Salomón con toda su gloria. Era una simple carpa, una enramada donde puso el arca allí. Pero tenía el arca. Él, lo que contento de esto era que tenía el arca. Siempre van a haber retractores cuando tú eres una persona que quiere al Señor. Esta mujer llamada Mical dijo, así es el rey. Y el rey le responde esto, dice así la palabra, mire. Entonces David respondió a Mical, su esposa, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por un príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil ante tus ojos, pero seré honrado delante del Señor. Y dice más abajo la palabra, que Mical fue estéril y nunca pudo darle hijo a David. Cuando nosotros no tenemos ese corazón dispuesto para Dios, no podrás dar fruto. No podrás dar fruto. Dios quiere que tú des fruto. Bien, eso llegó a Jerusalén, allí el tabernáculo de David, el lugar donde puso la presencia, porque él quería a David. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos quieren tener a Dios? Ahora, tú eres ese tabernáculo. Algunos gorditos, otros sin pelo, otros rubios, otros negros, otros de todos colores. Pero allí mora Dios y Cristo vino a morar en tu corazón. Tú eres el tabernáculo ahora. Gloria a Dios. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que leímos en el libro del profeta Amós? Que Dios restaurará en este tiempo, hoy, en este tiempo, el tabernáculo de David, porque se había arruinado. ¿Y qué cosas va a restaurar el Señor? Aquí entro un poco en el tema. Son 7 puntos al menos que trae Dios para restaurar el tabernáculo de David en nosotros, en la iglesia, en su pueblo. Primero que nada, va a restaurar la verdadera adoración. Amén. Jesús le dijo a una mujer en el pozo de Jacob, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Cuántos son adoradores en espíritu y en verdad? ¿Qué significa eso? Significa que tú no adoras a Dios por las circunstancias que vives.
Por las cosas externas tú lo adoras porque eres tu Dios. Tú te gozas en el Señor. Donde vaya tú levantas adoración a Dios. Ahora, adoración no es lo que nosotros frecuentemente hacemos, que es cantarle al Señor, ¿cierto? Y adoración es lento, donde nosotros reconocemos lo que es Dios, o alabamos a Dios cuando le reconocemos. Entonces la adoración es bueno, claro, yo alabar, jinete y caballo, eso es alabanza. No es algo con alma con alma, santo, tú eres glorioso de Dios. Tiene que ser en espíritu y en verdad, en lo que tú sabes lo que es Dios. Dios, si tú estás enfermo en este momento, tú le adoras y dices, tú eres mi sanador, Señor. Si tú estás pasando un momento de escasez, tú dices, tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida si tú estás viviendo momentos complicados. Por eso es que es importante lo que leía la hermana Katy en el Salmo 103. Léelo, por favor. Léelo completo. Ella leyó hasta el verso 7, pero sigue leyéndolo. Porque allí te dice la verdad de lo que es Dios en tu vida. Tú tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad. Dios vino a morar en tu espíritu y hoy es el tiempo en que se ha restaurado la adoración genuina a Dios. Jesús le dijo a la gente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su espíritu está lejos de mí. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero mucha gente honra a Dios de labios. Ay, Señor, te amo, Señor, pero su corazón no está rendido a Dios. Dios quiere y Dios ve tu corazón. Entonces, lo primero que en la restauración del tabernáculo de David es la adoración verdadera, la alabanza verdadera, el darle a Dios la gloria y la honra en cada momento. Preguntémosle a Pablo cuando estaba con Silas en la cárcel, le habían latigado su espalda y lo habían metido, dice la palabra, en la cárcel, en la celda del fondo, de la última, donde estaba la humedad, donde estaba la hediondez, donde estaban allí tomados con el cepo, pero ellos se quejaron, ellos adoraron a Dios, dice la palabra ahí en el libro de Hechos, y adoraron al Señor y en las cárceles tembló y se cortaron las cadenas. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, se rompen las ataduras, hermano. Es triste entrar en una casa, y yo lo he podido observar, donde tú entras a la casa y no hay adoración. No hay un disco escuchándose de una alabanza de Dios. No hay nada. Hay solamente queja. Queja avanza. Esto me pasó. Esto soy yo. Esto me duele. Es que esto pasa conmigo. Y esto. No hay adoración. Dios quiere que sea restaurada la primera cosa, la alabanza y la adoración. Segundo, lo que también va a restaurar el Señor en este tiempo es la oración. Gente de oración. Gente que esté delante de Dios todo a cada momento y a cada instante. Orar, dice Pablo en Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Oren a cada momento. Le dice Pablo a Timoteo, yo quiero que hayan hombres que levanten manos santas sin ira de contienda. Y también dice en Filipenses, no se afanen en cosas, sino que pongan oraciones con acción de gracia, con clamor delante de Dios. ¿Sabe? La oración es la llave que abre todas las puertas. En este tiempo Dios va a restaurar la oración, el gemir en el Espíritu, el buscar el rostro del Señor en el Espíritu. No una oración repetida, no como se dice por allí un rezo, algo, Señor, y cada vez un disco rayado. Dios quiere que ahora nazca de tu interior, de tu espíritu, una oración gemida por tu familia, por tu gente, por la iglesia, por esta ciudad de Villa Alemana. ¿Cuántos quieren eso? Yo deseo que Dios primero restaure mi adoración completa a Dios, que restaure mi oración a Dios. Tercero, el servicio a Dios, que tú puedas servirle a Dios. El Señor dijo, cuando le lavó los pies a los discípulos, dijo, yo hago un ejemplo en ustedes, esto mismo harán ustedes. Pedro, en ese momento, que todavía estaba allí, como podríamos decir, en la carne, le dice, a mí no me laven los pies. El Señor le dijo, si tú no te dejas lavar, no tienes participación en esto conmigo. Él le dijo, lávame la cabeza, dame todo. Él exageró. Le dijo, basta eso. Porque ejemplo he dado. Lo que yo he hecho como servicio, ustedes tienen que hacerlo. Es decir, hermanos amados, hay dos cosas que suceden en esto.
O te sirves del Evangelio o sirves al Evangelio. Yo quiero ser un hombre que sirva a extender el reino de los cielos. Yo quiero ser un hombre. Tú tienes que ser una mujer, un joven, un niño que sirva al Evangelio, que lleve la palabra de Dios donde sea, que tú no, que seas un servidor. Cuando el Señor venga, así dice la palabra, dirá a la gente, no dirá esto: buen siervo, buen apóstol, buen evangelista, buen maestro, pasa. Dirá, pasa, buen siervo y fiel. El servicio a Dios tiene que ser fiel. Dios siempre, no buscando provecho, no buscando ganancias personales, aprovechamientos míos para servir al reino, sino servirlo de corazón. Dios va a restaurar y está restaurando el servicio genuino a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera cosa, el Señor está restaurando la adoración genuina, que tú le adores en espíritu y en verdad. Donde sea, donde estés. No significa que te pares en el centro y grita a toda voz. Amén, puedes hacerlo si Dios te manda. Pero tú tienes que adorarle al Señor en los momentos en que tú te encuentres en dificultad. Adora al Señor, bendícele. No caigas en depresión, no caigas en angustia, no caigas en el temor. Adóralo. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios me librará. También la oración. Anhela orar. Date el tiempo de orar. Date el tiempo. De 24 horas Dios te da cada día. Pero de esa diezma, por último, el diezmo de esas 24 horas serían 2 horas y media. Mucho. Dirán, bueno, el Señor le dijo a los discípulos, no has sido capaz de orar ni siquiera 1 hora. Ora por último 1 hora. Mantiene, cierra tu puerta allí, como dice la palabra, en secreto, y Dios te oirá. Pero cierra, no olvídate de todo. Total, 1 hora. En 1 hora tú tienes para conversar con Dios. Pero a veces nosotros estamos más preocupados en otras cosas. Entonces, después el servicio. Lo otro, el sacerdocio real. Hemos estado hablando de eso, lo hablamos también el miércoles pasado cuando estábamos con Flosita acá. El sacerdocio real. ¿Qué es el sacerdocio real? Tú y yo somos sacerdotes. Dice la palabra que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Es decir, no depende de un solo hombre o de algunas personas. Todos somos sacerdote. Este es el ministerio integral de la iglesia. No solamente depende de un pastor o de alguien, sino todos trabajamos, todos servimos, todos adoramos, todos hacemos cosas para el Señor. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Dios está restaurando el sacerdocio de Dios. Termino con esto, me quedan algunos puntos, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Dios está restaurando el trabajo afuera, en las casas. Yo he estado hablando con mis hermanos, el trabajo en las casas. El Señor hizo milagros en las casas. El Señor salió del templo y fue a las casas. En las cosas, la Biblia, si tú la lees, las cartas que se hablan en el libro de los Hechos, dice allí que estaban en el templo y por las casas. Y cuando se escriben cartas dice, saluda a tal persona que en la iglesia que está en su casa. Todo se hace en las casas. ¿Sabe por qué Dios ha provocado esta pandemia? Para que en las casas nosotros adoremos al Señor. Reúnete con tus hijos, reúnete con tu familia, adora al Señor allí, bendice el nombre de Jesús. Pero Dios está restaurando la casa. Lo que nos quitó el enemigo, ¿sabe lo que nos quitó? Las casas. El diablo dijo, vayan al templo, vayan. Pero se quedó con la casa, que es lo más importante. Tu casa es un lugar donde tú tienes que adorar al Señor. Estamos orando para que se abran. Yo me imaginaba, no sé si era un éxtasis o un sueño del Señor en mi vida, pero me imaginaba en esta Villa Alemana mucho fuego encendido, muchas llamitas encendidas, y yo sentía que esas eran casas e iglesias que se van a abrir en diferentes lugares. Hermano, prepárate, porque tú serás la próxima persona que llevará la palabra del Señor a una casa. Ahora estamos en pandemia, pero cuando esto se acabe tendremos tantas casas que visitar que te faltarán días para llevar la palabra del Señor. Amén. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Ese deseo de tener a Dios en toda esta área, en la adoración, en la oración, en el servicio a Él, en el sacerdocio real, en el trabajo de las casas iglesia. Debemos entender que la iglesia, esto lo hablaban ayer en este seminario, fue el tema central o la médula.
debemos entender que la iglesia es un organismo vivo que está unida por coyunturas de amor. La iglesia no es una organización, es un organismo donde hay vida, donde se manifiesta la vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pámpano, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está hablando de organismo, de unidad, de conexión. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está restaurando el sacerdocio. Dios está restaurando la oración. Dios está restaurando todo, porque Dios lo sabe hacer. Amén. Bendecidos hermanos amados, les amo en el Señor. Dios les guarde y les sostenga en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.